Buenas, ¿cómo estamos, gente? Aquí en DMP Geopolítica, otro día más de geopolítica a todo volumen, a todo video. Hoy super jueves, empezamos los super jueves, va a haber también super viernes. Empiezo tomando la posta yo, Bruno Garcini, y después, en una hora, hora y pico, está Adrián Celaya con su programa. Le hago de telonero. Y en el día de mañana también hay un super viernes de geopolítica con Eduardo Bior, que también entra a las 7 de la noche de Europa. Y después le sigue Fernando Moragón. Y como saben ustedes, el día sábado, Juan Antonio Aguilar. Me acompaña en la operación técnica del otro lado, haciendo que todo esto sea posible, Lautaro Chazarreta, quien va a estar acompañándome, pasando toda la información que tenemos. Hoy un programa bastante cargadito, como sabemos, todo el foco está puesto en lo que está sucediendo en la escalada entre Rusia y la OTAN. Ya directamente no podemos hablar de Rusia y Ucrania. La guerra de Rusia y Ucrania está pasando de ser una guerra por delegación, una proxy war, a una guerra cada vez más directa. Día también de aniversario de los 80 años del desembarco en Normandía, con todos los presidentes de Occidente presentes ahí y obviando una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es el papel de la Unión Soviética en la derrota del nazismo. Como todos los que sepan un poco de historia saben, gran parte de la derrota del nazismo fue producto de la avanzada por el frente oriental de la Unión Soviética, y los aliados desembarcaron en Normandía después de que todo el trabajo sucio fuese hecho por los soviéticos, abriendo un nuevo frente y haciéndole el sándwich a Hitler. Y bueno, en este contexto de escalada, de envío de armas a Ucrania, que bueno, las armas ahora Estados Unidos le permite a Ucrania que ataque solamente el área alrededor de Kharkov, la retaguardia de Rusia, para que no siga avanzando Rusia en un momento donde las fuerzas rusas, las fuerzas ucranianas, la cantidad de soldados ucranianos no son lo suficientes para resistir el avance de las tropas rusas. Se da una escalada que ya preanuncia un conflicto bastante grande, bastante grave, y que en este canal de YouTube lo hemos venido analizando de distintas perspectivas. Ya siguiendo el día a día de esta guerra anunciada, por un lado, intentando buscar los posibles escenarios, hacia dónde va esto. Si termina en una guerra directa con uso de armas nucleares, tácticas, si termina en un conflicto congelado, donde las líneas están estáticas y con frecuencias hay nuevas escaramuzas después de algún tipo de acuerdo tácito entre Rusia y la OTAN, si termina virando para otro país de Europa, sí termina involucrando después un conflicto entre Estados Unidos y sus aliados en Asia-Pacífico contra China. Pero hay algo de todo esto que está sucediendo que no podemos perder de vista, que es quiénes van a suministrar a estas potencias que están iniciando un conflicto directo con materias primas. Hablamos de minerales raros,
hablamos de petróleo, hablamos de gas, todo lo que sostiene la maquinaria, toda la industria de la guerra, y se termina convirtiendo en la retaguardia estratégica de gran parte de los países. En este canal hay muchos videos de Eduardo Bior, de Adrián Celaya, de Francisco Javier Martínez, hablando sobre la disputa que hay entre las potencias en África, por los recursos naturales de África, cómo se está desplazando a Francia, cómo está llegando Rusia, el papel de China. Pero no tenemos que perder de vista, y por lo menos uno que es latinoamericano, lo que está pasando en nuestro continente, en América Latina, y lo que está pasando principalmente con quien ha sido uno de los principales países estratégicos alrededor de los principales conflictos mundiales. Por lo menos en el siglo XX. Por un lado, uno que es argentino recuerda el papel de Argentina en los conflictos mundiales enviando alimentos, principalmente a los británicos, granos. Argentina por mucho tiempo fue neutral en la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de América Latina fue neutral, siguiendo también a Estados Unidos, que se metió en la última parte de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero el otro país que pareciera que sí, que no, que está un poco rezagado, que desapareció de las noticias, que antes te lo metían por todos lados, te decían que tu país se iba a convertir en Venezuela, que se venía el socialismo y que se terminó convirtiendo el chavismo como en una especie de mancha venenosa para estigmatizar a los candidatos que tenían algún tipo de idea progresista, para tildarlos de chavistas o socialistas para que no llegaran al poder. Ese país que ha desaparecido de las noticias lentamente empieza a aparecer en la geopolítica mundial de nuevo como un país muy importante. Un país muy importante, ¿por qué? Un país muy importante porque en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en las costas de las aguas venezolanas, hubo un enfrentamiento velado entre Estados Unidos y Alemania. Alemania incluso llegó a bajar buques petroleros con sus submarinos nucleares entre 1943 y 1942. ¿Por qué? Porque gran parte de los buques petroleros que salían de Venezuela, que hacían aposte en Aruba, en las refinerías de Aruba, terminaban supliendo el 65% de las necesidades estratégicas petroleras de la Armada Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Venezuela se convirtió en la Segunda Guerra Mundial prácticamente en la llave de gasolina, en la estación de nafta de toda la Armada y todo el ejército y todas las fuerzas armadas de los aliados. Y a partir de ahí, a partir de convertirse en tener un puesto estratégico en esa Segunda Guerra Mundial, el gobierno de por ese entonces de Medina Angarita dijo, bueno, nosotros aportamos mucho, queremos que nos den más. Y presionó al gobierno de Estados Unidos de aquel momento, Roosevelt, por aquel entonces, para que presionaran a las petroleras estadounidenses que tenían acuerdos por los cuales pagaban muy poco impuestos y muy pocas regalías, que no llegaban casi al 10-15% de lo que se sacaba en Venezuela. Se dio una renegociación de los contratos petroleros a partir de una sanción de ley de hidrocarburos, y Venezuela intentó ir a lo que siempre fue el sueño del país, del Estado venezolano, que quedarse en un 50-50 con los ingresos o al menos una parte importante de lo que se produce en petróleo en Venezuela. Medina Angarita le terminaron dando un golpe, es otra historia, es harina de otro costal, pero Venezuela aprovechó ese momento para renegociar. ¿Por qué? Porque después el petróleo venezolano fue el petróleo, la energía que terminó posibilitando la reconstrucción de Europa, con el famoso plan Marshall, cuando Estados Unidos intentó no, armó todo un esquema de protección
basado en esa ayuda financiera que hasta el día de hoy está convertido en una arquitectura institucional bajo el paraguas de la OTAN en toda Europa. Así que Venezuela tiene a lo largo de la historia un papel destacadísimo en la geopolítica mundial y Estados Unidos, cuando en 2002 llega Hugo Chávez, cuando llega en 1998, pero cuando Hugo Chávez en 2001 intenta aplicar con leyes la constitución que sancionó un año después, Estados Unidos financió un golpe, el famoso golpe del 11 de abril, el primer golpe televisado, porque Hugo Chávez había osado sancionar la ley habilitante petrolera que volvía a restablecer que 50 y 50, 50-50 en los ingresos, y que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, se quedaba con la mayoría accionaria de todos los emprendimientos petroleros en Venezuela. Esto llevó a renegociaciones, a un pulso político interno en Venezuela, el golpe, el paro petrolero, la gerencia petrolera técnica que adversaba a Hugo Chávez, incluso con las cámaras empresariales, hicieron un paro comercial a finales de 2002, después de que fracasó el golpe de Estado, y terminó decidiéndose todo en un referéndum revocatorio después de miles y miles de cosas y que la industria petrolera se paralizara porque esta gerencia petrolera que venía trabajando en todas las antiguas empresas petroleras venezolanas, que antes que fueron todas unidas, eran todas petroleras privadas, que terminaron uniéndose alrededor de PDVSA cuando fue nacionalizada en 1970 y pico, se levantaron contra Hugo Chávez y no se sacó prácticamente ni un barril de petróleo. Se bajó de una producción de 3 millones de barriles por día a prácticamente 300.000 barriles diarios. Fue una huelga petrolera por todo lo llano. Entonces, a partir de ahí empezó otro tipo de relación, como seguramente los que están viendo este vivo sabrán. Bueno, Hugo Chávez se mantuvo con una hegemonía política que le permitió reformar la Constitución, poner reelección indefinida, y intentó generar una política en el principal reservorio de petróleo de Venezuela, que es la faja del Orinoco, donde hubiese un reparto hacia petroleras de todo el mundo. La idea de Hugo Chávez era que la faja petrolera del Orinoco fuese una correlación de fuerzas como un mundo multipolar. Que estuviesen las petroleras estadounidenses, pero que también estuviesen las petroleras chinas, que estuviesen las petroleras rusas, que estuviese una petrolera cubana, que estuviesen las petroleras españolas, que estuviesen las petroleras francesas, que estuviesen las petroleras italianas, que estuviesen todos. Porque de esa manera Hugo Chávez podía maniobrar en el centro del mundo y conseguir mejores cosas para Venezuela. Dicho sea de paso, vayan poniéndole me gusta a este video, que es lo que nos permite a nosotros estar acá. Suscríbanse si nos están viendo por ahí y no están suscritos al canal. Dejen su comentario, vayan comentando. Y mientras tanto, continuamos. El objetivo es llegar a a todos los me gusta posibles, con la tarea de que si llegamos a más de 300 me gusta, bueno, me pongo a trabajar ya en dos o tres videos que están prometidos. Uno era geopolítica de la cocaína, otro era el laboratorio palestino como modelo para los supremacismos occidentales. Y bueno, continuando un poco con el hilo argumentativo, Hugo Chávez apuesta a la faja petrolera del Orinoco para darse cuenta darse una idea. Venezuela siempre estuvo caracterizada por tener crudo liviano. Crudo liviano significa que es un crudo fácil de procesar, fácil de diluir, y es un crudo que solamente tienen algunos países que son
potencias petroleras como Arabia Saudí, como Irán, el mejor petróleo de alguna manera. Pero a medida que hay ese nivel de sobreproducción de estos pozos petroleros, 100 años de producción petrolera, hay un envejecimiento de esos pozos petroleros y queda la faja del Orinoco, que se hablaba que era un bitumen, que era algo sólido, muy difícil de sacar, que es el crudo extrapesado. Crudo extrapesado que representa la mayoría de las reservas petroleras de Venezuela en este momento. ¿Qué pasa con este crudo extrapesado? Que hay que hacer grandes inversiones, que hay que invertir en tubos para poder transportar este crudo, diluyentes para que pueda ser transportado por ahí, armar refinerías que estén preparadas para esto. Y las petroleras estadounidenses, chinas e indias fueron las únicas que armaron refinerías para poder alimentarse en su dieta con el crudo extrapesado venezolano. ¿Qué requiere también este crudo? Grandes inversiones y precios petroleros altos. Cuando Venezuela tenía precios petroleros altos, se dio un ciclo muy bueno para el país, pero que no se sostuvo con inversiones y que la petrolera estatal se tuvo que hacer cargo de grandes gastos cada vez mayores. Y lo que se terminó dando y derivó en el periodo de crisis de 2013 y 2017 fue una crisis de ingresos petroleros porque bajó el precio del barril de petróleo, no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer y el país cayó en una crisis con altos niveles de endeudamiento. Cuando los precios volvieron a subir y PDVSA estaba, la estatal petrolera venezolana, podía reestructurar su deuda y hacer esas inversiones, ¿qué sucedió? Vinieron los gringos y dijeron, hasta que no cambie el gobierno, Venezuela no va a poder financiar ninguna producción petrolera venezolana durante la administración de Donald Trump, 2017. Ese momento era el momento donde había ganado la Asamblea Nacional de Venezuela la oposición, había empezado un proceso destituyente, el gobierno de Maduro había en respuesta convocado una asamblea constituyente para sustituir a la Asamblea Nacional. Donald Trump emite la primera de una ronda de sanciones que prohíbe a PDVSA y al Estado venezolano financiarse en los mercados extranjeros. Ahí se derrumba, comienza a derrumbarse la producción petrolera venezolana. Pasa de 3 millones de barriles de petróleo a menos de 300.000 barriles de petróleo. Ahí lo podemos ver, Lautaro, si querés, poné el primer gráfico que se ve clarito cómo comienza a bajar y hay un proceso en 2017 donde se derrumba. Ahí es cuando coincide el proceso de hiperinflación. No vamos a entrar en el proceso económico venezolano que es ultra complejo, pero básicamente había un gasto fiscal desbordado, el país no podía financiarse porque no tenía acceso a crédito, no podían renegociar su deuda porque la Asamblea Nacional iba a los bancos y le decía, si ustedes le dan un crédito a Maduro, nosotros no lo vamos a reconocer si llegamos al poder. Se emiten las sanciones y se derrumba por completo la producción de petróleo de Venezuela. Venezuela empieza a vender el petróleo a través de la petrolera rusa Rosneft, empieza a utilizar buques fantasma, empieza a vender su petróleo con descuento, y esa es la situación a la que llegamos hoy en día, para hacerla bien cortita. ¿Por qué decimos hasta hoy en día? ¿Por qué? Porque en 2019 llega Juan Guaidó, se queda con todas las cuentas de PDVSA en Estados Unidos, se queda con la administración de la principal empresa de PDVSA en refinería en Estados Unidos, hablamos de Citgo, una empresa que tenía un parque refinador en Estados Unidos y aparte tenía estaciones
de gasolina en Estados Unidos, hay un proceso de sanciones brutales contra Venezuela, que los propios economistas de oposición reconocen que son el principal, las sanciones son el principal responsable del derrumbe del principal ingreso de Venezuela, porque el petróleo representa prácticamente el 90% del ingreso del Estado venezolano. Bueno, cuando ocurre eso, Venezuela le vendía petróleo a estos países. Ahí pasamos al siguiente gráfico. Como ven ustedes, el 41% se lo vendía a Estados Unidos, el 25% a China y después India, otros donde está Europa. Y en pocos años esta tendencia cambió a, ahora vamos a ver el siguiente gráfico, más del 60% del petróleo que produce Venezuela en este momento se lo vende a China. Y una parte para pagar créditos y financiamiento que le ha dado China a Venezuela. Después, bueno, está India, después está Estados Unidos. Estados Unidos redujo a un 21%. Estados Unidos se está convirtiendo en un país productor de petróleo. Para darse una idea, y después lo vamos a ir repasando esta información, hoy por hoy el principal país productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos, le sigue Arabia Saudita, después Rusia, Canadá, China, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Irán, Kuwait. Esos son los principales países productores de petróleo hoy por hoy. Los principales consumidores, arriba está Estados Unidos, después China, India, Arabia Saudita, Rusia, los principales países consumidores de petróleo. Bueno, ¿qué termina sucediendo? Que llegamos a 2023 y hay un proceso de acercamiento. Se detona la guerra en Ucrania y la administración Biden empieza a entablar contacto con Nicolás Maduro. Empieza a decirle, bueno, vamos a conversar un rato. Hay contactos a dos vías. En la isla de Barbados se reúne la oposición y el gobierno. En Qatar, a instancias del emir de Qatar, se reúne Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Y empieza a haber una negociación donde Estados Unidos le propone a Maduro que haga ciertas cosas, ciertos acuerdos, a cambio de que haya un relajamiento de las sanciones. Todo esto después del periodo que, como ya vimos, hay un video que hice hace una semana donde hablaba de este plan loco de Juan Guaidó y un contratista privado para invadir Venezuela. Después de toda la táctica estratégica estrategia de máxima presión dirigida por Donald Trump y John Bolton, Biden, cuando estalla la guerra en Ucrania y sobre todo cuando empiezan a subir el petróleo y el gas a nivel mundial, dice, necesitamos que Venezuela empiece a entrar en el mercado global de petróleo porque necesitamos que el barril de petróleo esté más bajo. ¿Por qué? Porque si no, uno de los principales fundamentales para que suba la inflación, que es la energía, no lo podemos tener represado y genera inestabilidad política. Hoy por hoy, Biden quizás pierda las elecciones contra Donald Trump y entre una de las razones está el costo de vida, está el precio del combustible. Y Venezuela, que está al frente, produce un crudo extrapesado para el que Estados Unidos tiene todas sus refinerías de la costa este listas para recibirlo y meterlo en el mercado estadounidense y empezar a resolver
el problema de costos de combustible que tiene Venezuela. Pero aparte de todo eso, y como vamos a ir viendo en este vivo, hay otro tema fundamental, que es Venezuela también tiene gas. Venezuela también tiene gas y Venezuela está al frente de el mayor descubrimiento de petróleo en 25 años según la industria petrolera occidental. Pasemos, Lautaro, al siguiente gráfico. Eso que ven ustedes ahí es el bloque Stabroek. Es un bloque que está en la Guyana Esequiba. Puede producir en pocos años, en 2027, 1.200.000 barriles de petróleo. En este momento, para que ustedes se den una idea, Venezuela produce 700.000 barriles diarios de petróleo. Llegó a estar en 300.000. Ahora subió a 700.000. Y Guyana, a través de las explotaciones en este bloque, que está en costas afuera, está produciendo más petróleo que Venezuela. Entonces, Biden relaja las sanciones y deja que una serie de compañías petroleras occidentales comiencen a hacer negocios con la estatal petrolera venezolana. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene prácticamente un embargo. La petrolera venezolana, que según por ley tiene que estar o tenía que estar con hegemonía de todos los procesos petroleros y todas las producciones petroleras, está bloqueada de los mercados. Si vos haces un negocio con PDVSA, podés ser proclive a ser sancionado. Hay un relajamiento de sanciones, entra Chevron, que ya tiene una licencia, y Estados Unidos cambia su bloqueo. Ya dice, no me sirve que Venezuela esté totalmente bloqueado. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a dar licencias especiales a determinadas petroleras, las que yo digo, para que operen en Venezuela. Y le da licencia a Chevron, le da licencia a Repsol y le da licencia a Eni, por ejemplo, y a otras perforadoras, pequeñas empresas petroleras estadounidenses que se están metiendo en el negocio en Venezuela y que están asumiendo, porque pueden recibir financiamiento, no están bloqueadas como PDVSA, la carga de estos proyectos petroleros. Proyectos petroleros que no sabemos qué se ha negociado porque en Venezuela rige la ley antibloqueo, que es una ley que prohíbe que se filtre cualquier información de los acuerdos que tenga el Estado venezolano respecto a temas estratégicos, entre ellos el petróleo, por ser información que después puede ser utilizada para sancionar al país. Entonces, hay una modelación del bloqueo a Venezuela para que produzca petróleo. Se da un periodo donde las empresas pueden volver a negociar, vuelven algunas empresas. Y después este año, cuando Maduro no cumple alguna de las partes del acuerdo que hace con la oposición venezolana, el acuerdo de Barbados, Estados Unidos elimina ese periodo para que todas las petroleras puedan hacer negocios, puedan comprar petróleo a PDVSA y vuelve a este esquema de licencias del que les hablo. Pero, y volvamos, Lautaro, al gráfico anterior, el otro ojo, no, al mapa. El ojo fuerte de todo esto está en ese bloque. ¿Por qué? Porque ese bloque está lleno de petróleo, pertenece a la fachada de la faja del Orinoco de la que les hablé, y es la zona de reclamación que tiene Venezuela y Guyana. Nicolás Maduro, recuerden que organizó un referéndum para que los venezolanos votaran si querían que el Esequibo sea reconocido como una provincia venezolana. Fue reconocido. Ha armado un punto de avanzada, un puerto, ha enviado cohetes de fabricación iraní a ese punto fronterizo y ha iniciado conversaciones con el gobierno de Guyana
a través de San Vicente de las Granadinas para intentar arreglar este diferendo. Para el que nos está escuchando y por ahí no tiene idea desde dónde viene la reclamación de esta porción territorial, que equivale a casi la mitad de Guyana, a finales del siglo XIX, el Reino Unido, con complicidad de algunas potencias, logra un laudo arbitral en el Tribunal de París que dice que el Esequibo le pertenece. Cuando Guyana se independiza, continúa ejerciendo soberanía sobre este territorio y Venezuela empieza otro reclamo y se firma un acuerdo en Ginebra, se llama el Acuerdo de Ginebra, donde Guyana y Venezuela establecen que van a arreglar por vía pacífica a través del diálogo este proceso. Durante la época de Hugo Chávez, de esto no se hablaba. ExxonMobil estaba en Venezuela, pero ExxonMobil se termina yendo de Venezuela porque cuando hay la renegociación de los contratos, cuando PDVSA dice yo voy a tener la porción mayoritaria de todos los proyectos petroleros, ExxonMobil dice se está desconociendo los contratos que firmamos, bla, 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 se fue al tribunal de la CIADI y se fue de Venezuela. ¿Y qué hizo? Se fue a Guyana porque había una empresa petrolera llamada GES que había empezado a hacer exploración en esta franja y que había encontrado una porción de petróleo bastante considerable. Entonces, Guyana empezó a dar licencia en este territorio y Venezuela empezó a reclamar, porque decir, che, estás explotando petróleo, dando concesiones en un área que está de reclamación. Así que Guyana desconoce el Acuerdo de Ginebra y su posición es que ya el laudo arbitral que se expresó por el Tribunal de París a finales del siglo XIX es lo que vale y el caso está en la Corte Internacional de Justicia cuya jurisdicción Venezuela no reconoce. ¿Cuál es la idea de Venezuela? Que forzar una negociación para que también esté metido en ese negocio petrolero. Pasemos al siguiente gráfico, donde se puede ver lo que espera ExxonMobil. ExxonMobil, recuerden ustedes que es una de las empresas transnacionales de petróleo más importantes del mundo, pero es una de las principales proveedoras de funcionarios para las distintas administraciones de Estados Unidos. El primer secretario de Estado de Donald Trump era un ex CEO de ExxonMobil, hablamos de Rex Tillerson, que fue uno de los principales responsables de que antes de las elecciones presidenciales del 2018 no hubiese un acuerdo entre oposición y gobierno para que esas fueran unas elecciones donde participara la oposición tradicional, que después dio lugar a la proclamación de Juan Guaidó en una plaza. Bueno, ese hombre pertenecía a ExxonMobil. ExxonMobil, básicamente, a partir de que descubre esta producción petrolera, este bloque, el bloque Stabroek, empieza a decirle a sus inversores, listo, ya está, este es el proyecto de futuro al que nos vamos a abocar. De aquí en más, la salud financiera de ExxonMobil va a estar basada en este proyecto petrolero, que está en asociación, como les dije, con una empresa petrolera que fue la que descubrió, que se llama GES, otra estadounidense, y con la Corporación China de Petróleo, que tiene una porción pequeña. Entonces, ya Estados Unidos con Venezuela no tiene que conversar únicamente sobre las empresas que le permite explotar petróleo en Venezuela, modular la nueva producción petrolera, la cantidad de nueva producción petrolera que va a entrar en el mercado, cuánto le va a quedar al gobierno venezolano, sino que ahora tiene que tener en vista lo que está sucediendo en Guyana, porque le puede perjudicar una explotación petrolera que para ExxonMobil es estratégica, porque su salud financiera, la salud financiera de, como sabemos, esta corporación transnacional, que a su vez es brazo de la política internacional y a la vez es
parte del gobierno depende del futuro de esto. Por eso el gobierno venezolano denuncia que del lado de Guyana hay 12 bases de la Agencia Central de Inteligencia, del Comando Sur, hay visitas de buques petroleros británicos, hay un movimiento alrededor de este bloque petrolero y a la vez hay discusiones sobre la explotación de nuevos bloques petroleros donde están metidos petroleras de todo el mundo. Hablamos de la petrolera de Qatar, hablamos de la petrolera Malasia Petronas, que están en conversación con Guyana para ponerse también a explotar nuevos yacimientos petroleros ahí aguas afuera. Porque recordemos, este es el descubrimiento en 25 años más importante de petróleo para la industria occidental. Y eso deriva a una pelea, a una terrible pelea que incluso están teniendo adentro del principal bloque de explotación petrolera. Pasemos a la noticia, si querés, Lautaro, que es ya una pelea entre las propias petroleras estadounidenses, porque Chevron, que tiene licencia en Venezuela para explotar petróleo, le compró su parte a Hess, la petrolera que descubrió este yacimiento, no solamente que le compró su parte en esta explotación, sino que la va a absorber y se va a funcionar con esta petrolera y por ende se va a hacer cargo de una porción minoritaria, pero una porción importante accionaria de este proyecto. Así que se están peleando entre ExxonMobil y Chevron con quién se queda con el poder de este bloque petrolero. ¿Por qué? Porque ExxonMobil dice que Hess, antes de vender la porción accionaria en este bloque petrolero, se la debería haber ofrecido a la empresa según los contratos. Y están en una discusión que van a ir a un tribunal en París que va a terminar definiendo de quién es la titularidad de este bloque petrolero. Acá volvemos de nuevo con toda esta arquitectura de coloniaje, donde un tribunal en París termina decidiendo la titularidad de un proyecto petrolero en el Caribe. Una cosa de hace 100 años, 200 años, pero que todavía sigue estando vigente porque no solamente pasa con esto, sino que, bueno, uno toma deuda y hace una reestructuración, por ejemplo, como le pasó al gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, y hay unos fondos buitres que compran los bonos de deuda a precio bajo y después cuando se hace una renegociación y hay una quita de deuda porque el país no lo puede pagar, van esos bonos, esos bonistas buitres compran los bonos para ir a un juzgado, empezar un juicio en Nueva York, porque los bonos son emitidos con jurisdicción estadounidense y te dejan un agujero así, porque te obligan a los estados a pagarle una parte considerable de dinero. Bueno, esta disputa, como las licencias que está otorgando el gobierno de Estados Unidos a las distintas petroleras occidentales para que operen en Venezuela, y tengas en cuenta esto, hasta ahora ha emitido licencias para Repsol, para Eni, para una petrolera francesa, hay en discusión, en conversación, una petrolera india, que también pertenece a la esfera de influencia de Estados Unidos, pero por ejemplo Rosneft se tuvo que ir de Venezuela. La petrolera rusa Rosneft se tuvo que ir de Venezuela. Las petroleras chinas siguen operando, Sinopec, la Corporación de Petróleo, siguen operando, pero claramente las sanciones han moldeado que Estados Unidos elige quién entra y quién sale. En Venezuela y también en Guyana. Pero hay otro condimento más de por qué Estados Unidos necesita a Venezuela y necesita
que haya un cambio político o una estabilidad de alguna manera que le permita a cualquiera de las dos administraciones que lleguen después de las elecciones de noviembre, para no tener que volver a un esquema de guerra total con Venezuela porque no lo pueden sostener. Y es que pasamos a la noticia siguiente, Lautaro. Los europeos también están interesados en conversar con Venezuela y con Nicolás Maduro. Ya Nicolás Maduro dejó de ser esa persona, el dictador y ta, ta, ta. Como saben, los periodos de relaciones de los líderes occidentales con los que califica de dictadores, hay lunas de miel, desenamoramientos y son ciclos que van pasando. Pasaba con Gaddafi. Gaddafi de repente era malo, pero los franceses tenían todo el dinero de Gaddafi en su banco. Y Sarkozy se sacaba fotos con Gaddafi y hasta antes que lo bombardeaban, Gaddafi se sacaba fotos con gran parte de los líderes occidentales y de repente de golpe se convirtió en un ser horrible. Bueno, en febrero de este año, Boris Johnson viajó. Boris Johnson, recordemos esa persona ese dirigente que hizo campaña por el Brexit, con con un cartel en el aire, iba con un ciclomotor ahí, y en parapente, medio raro, excéntrico, que no duró mucho como primer ministro británico, lo contrató un fondo financiero británico y le dijo, che, ya que vas a República Dominicana de vacaciones, ¿por qué no te haces una vueltita por Venezuela, por Caracas, lo ves a Nicolás Maduro y le transmitís un par de mensajes? Lo llevaron a Boris Johnson a la Cancillería Británica, al Foreign Office, y le dijeron, tenés que decirle esto, 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 esto. Y al tiempo salió la noticia, Boris Johnson se encuentra con Maduro, según el Times. No se dijo de qué conversaron, ni bla, 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 ni nada por el estilo, no se dijo nada de eso. Solamente que le recordó a Nicolás Maduro que tiene que respetar la democracia y hacer unas elecciones reconocidas por todas las partes, y bla, 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 toda la zaraza de siempre. Y ahora, este mes, le dieron una licencia a British Petroleum, la petrolera británica, para que comience a explorar y explotar un yacimiento de gas en costas venezolanas. Costas venezolanas que comparte con Trinidad y Tobago. Vamos al próximo mapa, Lautaro. École. Ahí. ¿Ven ahí donde está señalado? Eso es Trinidad y Tobago. Y ahí, en esa circunferencia, está el Campo Dragón, que está explotado en este momento. Es un gran reservorio de gas que está explotado por la estatal de Trinidad y Tobago y por Shell. Estados Unidos le dio una licencia a las dos empresas para que le compraran el gas a Venezuela, porque está dentro de Venezuela, y armaron un esquema para sacar el gas de ahí. Y con ese mismo esquema le dieron una licencia a la petrolera británica después de que Boris Johnson viajara en febrero a encontrarse con Maduro. Venezuela, con Trinidad y Tobago, tienen la octava reserva mundial de gas, con posibilidad de llegar a ser la quinta si se comprueban reservas que están en proceso de revisión y que están todas costas afuera. Fíjense ustedes, eso está un poco más cerca de Caracas que la Guyana Esequiba. Y Venezuela quiere aplicar el mismo modelo, está presionando Maduro para hacer un juego de guerra para generar una negociación donde Venezuela entre en el negocio del Esequibo, el negocio petrolero del Esequibo, como está entrando en el negocio del gas. ¿Y quién le va a comprar gas a Venezuela y Trinidad y Tobago
a través de Shell y la British Petroleum. Europa, Gran Bretaña, Alemania, todo el resto de los países europeos que están corriendo despavoridos a África y América Latina en busca de gas. Están yendo a Argentina para pedir que Argentina le venda el gas en Vaca Muerta. Están yendo a Brasil para pedirle también que le vendan gas de la cumbre Presal. Y están yendo a Venezuela para, bueno, Maduro no sos tan malo. Entonces, hay un juego importantísimo acá, un juego geopolítico, que para las petroleras y empresas energéticas occidentales es importantísimo. ¿Por qué? Porque no hay inversiones fuertes en petróleo en este momento por la transición energética. Entonces, los lugares de inversión muy fuertes que quedan es la Guyana Esequiba, Canadá y un par de lugares más. Y el dinero está dirigido al gas, porque es la energía de transición, la energía que están diciendo todos los países del primer mundo que van a utilizar como matriz para ir a la transición a las energías verdes. Era para lo que lo iba a utilizar Alemania. Claro, es hasta que las energías verdes sean rentables, haya un esquema de infraestructura, se desarrollen grandes producciones, pero mientras tanto se sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Y la demanda de combustibles fósiles no ha bajado, ha subido. Entonces, vemos cómo se va configurando alrededor de los dos últimos años del inicio del conflicto de la guerra en Ucrania un mapa geopolítico energético donde Venezuela vuelve a estar en el centro. Vuelve a estar en el centro porque está ahí nomás de Estados Unidos, porque está ahí nomás de Europa, porque no está en un lugar con turbulencia geopolítica. Es más fácil sacar un buque petrolero, un buque de gas de ahí, que en el futuro sacar un buque de gas de Qatar, que pase por el estrecho de Hormuz frente a Irán, y que después pase por el estrecho de Almandeb, donde están los Houthis en Yemen. Hay menos riesgo. Entonces, bueno, están todos empezando sus conversaciones con Nicolás Maduro, presionando a Nicolás Maduro para las elecciones, y bueno, esperemos que Nicolás Maduro inicie una transición política. Están volviendo a intentar generar una revuelta interna a Nicolás Maduro después de varios años de crisis económica donde hay grandes contradicciones internas producto de un gobierno que tardó prácticamente casi 10 años en estabilizar la economía. Recién este año Venezuela va a ser el país que más crece en América Latina, pero tuvo hiperinflación. Para darse cuenta de una idea, según el economista Francisco Rodríguez, la pérdida de PBI de Venezuela es la mayor caída de PBI de un país en la historia. Solamente, perdón, es la segunda después de la caída de Liberia. En América Latina está por encima de la caída del PBI de Nicaragua, después de la guerra que le armaron a los sandinistas y también del proceso que tuvo el Nicaragua de conflicto antes del arribo de los sandinistas, cuando pelearon la guerra de liberación, y después cuando la contra, apoyada por Estados Unidos y Occidente, sostuvo un conflicto irregular por largo tiempo. Y esto nos lleva a hoy, porque Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela. Las petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil y Chevron necesitan el petróleo de Venezuela. Las empresas europeas necesitan el gas de Venezuela, por ende tenemos que cambiar el gobierno.
de alguna manera lo tienen, lo modelan, Estados Unidos modela con su esquema de licencias, que sale y que no entra del país, pero sigue estando Nicolás Maduro en el gobierno. Entonces están presionando a Nicolás Maduro para que se vaya del poder. Vamos a escuchar lo que le propusieron a Nicolás Maduro, según el jefe de su campaña, Jorge Rodríguez. Estoy respondiendo Vamos a escucharlo un porque poquito Maduro, ahí y volvemos para acá. te estoy respondiendo con preguntas porque Maduro estuvo siempre allí y se cansaron de decirle, a mí me lo dijeron en México, una reunión que los gringos pidieron y me fui a la reunión, Maduro me dijo, ve a ver qué quieren esos gringos. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que Maduro escoja el país del mundo donde se quiere ir, le damos los millones de dólares, le damos una casota. A la primera combatiente Cilia Flores le tenemos una mansión en República Dominicana. No los vamos a tocar. Yo me le quedaba viendo a ese señor y decía, este señor sabrá quién es Simón Bolívar. Me Maduro, mire, todo lo que están diciendo es esto. ¿Y tú qué hiciste? Lo que usted me dijo que hiciera. Lo que usted me dijo que sí, que hiciera, mandarlos para el carajo. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que hizo Maduro una y otra vez a esas tentaciones, todo el tiempo, que ya daban risa, eran risibles. Cada ladrón juzga por su condición. Bueno, ese era Jorge Rodríguez, jefe de la campaña de Nicolás Maduro, pero también su representante en los diálogos, las conversaciones a través de Qatar con la administración de Biden. No es la primera vez que le proponen a Maduro esto, pero acá está el quid de la cuestión, que es, Maduro tiene una orden de captura, todo su gobierno tiene una orden de captura, pesan sanciones contra todos, lo intentaron matar, le intentaron dar varios golpes, le armaron un gobierno paralelo, le bloquearon el país. El tipo accionó todos los resortes del Estado para generar una represión interna para contraponerse a todo lo otro, en un contexto de crisis económica, en un contexto de hiperinflación. Entonces, con todos esos elementos, la situación económica, la situación política venezolana no es la de una elección, así nomás. No es que van a ir a una elección y Nicolás Maduro, que por la vía de la fuerza se mantuvo en el poder, va a ceder sin ningún tipo de garantía el poder, con los antecedentes aparte que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta elección es un pulso de fuerza. Maduro controla institucionalmente todos los poderes del Estado. La oposición venezolana, financiada por Estados Unidos, más de 20 años de de gobierno chavista, de actos de corrupción, de ineficiencia, de cosas que no funcionan, que luz que no hay, agua, los problemas que hay para cargar gasolina, toda la situación terrible que se vive en Venezuela, que ha mejorado un poco, aprovecharla con el liderazgo de una candidata que pidió invadir Venezuela, como María Corina Machado. Y la oposición intenta generar un movimiento que no vaya a las elecciones a cobrar el descontento, como lo hizo en 2015, sino que vaya a generar un movimiento de fuerza contra el gobierno que genere tanta presión que las personas clave del gobierno venezolano empiecen a desertar y el gobierno venezolano se derrumbe. Entonces no es una elección, es una medición de fuerzas tremenda, que aparte de todo, Maduro las preestableció el cronograma electoral para que fuese en julio, para que fuese antes de las elecciones en Estados Unidos.
porque la fecha original era en octubre. Para llegar a las elecciones en Estados Unidos, ya con la cuestión electoral interna resuelta. A ver, vamos a ver qué termina pasando, qué termina sucediendo en lo electoral. Vamos a escucharlo a Francisco Bello, de la encuestadora Pronóstico, que va a decir un poco que la oposición no tiene como están vendiendo muchos medios internacionales, no tiene ya resuelto el problema, el tema electoral. En este proceso electoral del 28 de julio se han generado muchísimas expectativas por las posibilidades que se presentan en Venezuela una vez más de generar un cambio. Bien lo decía Edmundo González Urrutia en su discurso del día de ayer, donde llamaba a no caer en el triunfalismo. Y bien lo decía también Ramón Guillermo Aveledo en un tuit de días pasados, donde decía que el extremismo no era conveniente, sobre todo porque el extremismo llevaba a la reagrupación del chavismo. Ese sector del chavismo que había estado apartado de la gestión gubernamental, para su propia subsistencia, si se siente amenazado por la oposición, terminará por reagruparse en torno al presidente de la República. No solamente son las encuestas las que determinan los resultados, hay muchísimas cosas que intervienen. La abstención. No es verdad que en Venezuela pueda votar el 80% del registro electoral. Si hay el 80% del registro electoral en el país, yo puedo decir con absoluta, meridiana y diáfana claridad que la participación hoy, si las elecciones fueran el próximo domingo, está rondando el 60% del registro electoral. Hoy Maduro tiene 1 de 4 electores. Eso se traduce en 5 millones de votos. Si nosotros hablamos que la participación es del 60%, la oposición todavía tiene 7, 8 millones de votos donde pescar. Pareciera que por la situación del país, algunas cosas pudieran caminar hacia que la economía del voto funcione del lado del gobierno y la gente se reagrupe en torno a Maduro, todo el chavismo, y funcione de alguna forma hacia el sector opositor. Existe una cantidad de opciones candidaturales alejadas de los polos que tienen características importantes. Hay candidatos como Benjamín Rauseo, que tiene un inmenso conocimiento en el país y que, aunque no tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República, todavía tiene 6-7% del electorado a su favor. Hay otros candidatos como Luis Eduardo Martínez, que tienen las tarjetas tradicionales, que de alguna manera algo sacan por el inmenso arraigo que llegaron a tener y todavía tienen en la oposición, pero hay candidatos como Brito, que sacó una cantidad de votos en la gobernación de Anzoátegui, hay candidatos que están compitiendo como Ceballos, que tiene un nicho en el Táchira, hay candidatos como Ecarri, que sacó una cantidad de votos importante en Caracas y tiene algunos nichos en Aragua. Nosotros calculamos que hoy la dispersión, eso puede cambiar, hoy la dispersión está cercana al 15%. El tema del cuidado del voto. La trampa, como trampa, yo no la creo. La trampa que existe es la que siempre ha existido y que va desde las convenciones de los partidos, que es cuando dejamos las mesas solas. Por ejemplo, la mesa 7 del Colegio X de Pirapira reporta 60% de participación y gana la oposición. En la mesa 3 del mismo colegio se reporta 80% de participación y gana el gobierno. Evidentemente, lo que ocurrió no es que hubo una trampa en esa mesa puntual, sino que esa mesa se quedó vacía y en esa mesa se desconectó la captahuella, en esa mesa se metieron 20% de votos inorgánicos. Entonces yo creo que es fundamental, como bien lo ha dicho Edmundo González Urrutia, que la defensa del voto sea una prioridad de la oposición. Bueno, ese era Francisco Bello, director de la encuestadora Pronóstico. Váyanle poniendo me gusta al video, todos los que nos están viendo. Si le ponen me gusta, nos hace un favor muy grande. También suscríbanse. ¿Por qué? Porque el me gusta permite que el video esté corriendo más tiempo, que lo vea más gente, que se vaya sumando más gente al canal. Bueno, retomando un poco la oposición que está representada por Edmundo González Urrutia, la oposición tradicional, los partidos tradicionales que apoyaron a Guaidó, antes apoyaron a Capriles, que era la Mesa de Unidad Democrática, intentan generar una especie de revuelta electoral con escisiones de los partidos políticos de oposición, algunos con fallos bastante polémicos del Tribunal Supremo de Justicia, que le ha dado la titularidad del partido
a gente que pertenecía a minoritaria muy cercana al gobierno, como sucedió con el Partido Comunista de Venezuela, que ahí lo señalaban en los comentarios, le va a robar un poco de votos a la oposición tradicional. Hay un humorista que se llama Benjamín Rauseo, que le dicen el Conde del Guácharo, que podría ser el tercero en discordia. También hay un pastor evangelista que se llama Javier Bertucci. Hay varios dirigentes que le pueden robar bastantes votos. Hoy por hoy, supuestamente, la diferencia entre los candidatos está en 10 puntos más o menos. Nicolás Maduro está creciendo, pero esto es lo electoral. Vamos a lo político. Lo político es que Nicolás Maduro está yendo a esta elección a cobrar, a haberle ganado el pulso político a las distintas administraciones estadounidenses. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ahí vuelve, ahí está volviendo Bruno. Realmente queremos tener nuevas condiciones porque si no vamos a aprender bastante conflictos y bastante, como se dice en Venezuela, pedos. Y sobre todo yo pongo en el ojo en la Guyana Esequiba. ¿Por qué? Porque Irán ha mandado cohetes de fabricación iraní, está el antecedente de los Houthis en Yemen. Tranquilamente Venezuela puede generar mucho ruido en el Esequibo, generando un impacto enorme en los mercados petroleros y pegándole donde le duele a Estados Unidos. Entonces, veremos qué termina sucediendo porque Maduro está buscando unas elecciones reconocidas, jugando un poco a que sí, que no, ha negado la participación de la misión de observadores electorales europeos a través del Consejo Nacional Electoral, que está dirigido por Elvis Amoroso, que es un reconocido abogado cercano a Nicolás Maduro y Silvia Flores, su esposa. Y está buscando que Venezuela entre de vuelta en los mercados internacionales, incluso con conversaciones para reestructurar la deuda venezolana. Deuda que asciende a los más de 100.000 millones de dólares y para los cuales ya contactó al banco Rothschild para que lo asesore al Estado venezolano para emitir nuevos bonos y renegociar la deuda venezolana y que Venezuela vuelva a entrar a los mercados petroleros y energéticos a nivel mundial. ¿Cuál es mi opinión? Para mí lo que va a terminar sucediendo es que yo creo que Maduro va a terminar imponiéndose de una manera o la otra. Va a haber un periodo de turbulencia porque la oposición venezolana va a aprovechar el descontento que hay de mucha gente. Pero al final del día todo va a depender de si la estructura política del chavismo se mantiene unida. Y hasta ahora la estructura política del chavismo se ha mantenido unida, incluso a costa de cerrarse cada vez más y con una estructura de campaña, una estructura social movimentista que a la hora de movilizar está muy aceitada. O sea, el chavismo tiene estructura en todo el país, tiene gente convencida, tiene gente que milita, que se va casa por casa y gente que cuenta los votos, quién va y quién no va, y que veremos qué termina sucediendo, pero mi sensación es esa, que tanto Maduro como la administración de Biden quieren salir de esto porque evidentemente Estados Unidos están comenzando a necesitar más a Venezuela de lo que Venezuela necesita a Estados Unidos. Y bueno, le mando un saludo a Lautaro, que está del otro lado. Con esto vamos a ir cerrando el vivo. A ver si tienen alguna preguntita por ahí, vayan dejándola, la leemos. Leemos algún comentario que tengamos por ahí. Lautaro, ¿cómo estás? ¿Querés intervenir? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Justo apareció un ratito cuando se cortó un segundito, no quería molestar. ¿Cómo van? ¿Cómo anda la gente de MP Geopolítica? Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, así la
la expongo, voy buscando porque habían dejado en algún momento. Mucha gente activa con el tema de hoy. Sí, sí, yo vi que hubo mucho comentario. Como siempre, Venezuela levanta muchas emociones, para Com- decirlo así nomás. Completamente. Em, y acá hablan de los BRICS. Bueno, Venezuela ha pedido unirse a los BRICS, sí. Sí, Acá también, bueno, hablaban hace un ratito del Partido Comunista. Lo que podría haber llegado a ser Libia para el norte de África. Libia que en este momento está en una guerra civil, pero que volvió a los mercados petroleros y está produciendo 9 millones de barriles de petróleo diarios. Imagínense cómo empieza, todos los países de Occidente empiezan a necesitar a todos esos países petroleros que no querían. Bueno, hoy para hacer este video, por ejemplo, estaba leyendo de que el principal experto energético de Bloomberg, Javier Blas, criticaba a la administración estadounidense por ser muy benévola con Irán, porque decía, no le están aplicando el esquema de sanciones que tenía antes durante la administración Trump y entonces Irán está vendiendo mucho de su petróleo sin descuento y se está llenando de plata. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos necesita que haya una oferta, porque recordemos otra cosa de la que no llegamos a tocar en el vivo, que es, hay algo que a Estados Unidos le molesta un montón, que se llama la OPEC más Rusia, la Organización de Países Productores de Petróleo, que armó grupo con Rusia y que se han puesto de acuerdo en cuotas de producción, han aplicado recortes, entonces le tienen el precio del barril de petróleo entre la franja de los 80, 90 y $100. La administración de Trump intentó con sanciones y apretando a distintos países desarmar esta organización, no pudo. Biden intentó presionar a los saudíes y los saudíes, que son prácticamente los líderes del lado OPEC, se aliaron con los rusos y mantienen estos recortes de producción que mantienen el petróleo muy alto. ¿Qué pasa? Que los países que están por debajo de la cuota de producción, como Venezuela e Irán, no entran en los recortes. Entonces Estados Unidos abre la válvula de que de estos países me conviene que produzcan más porque yo quiero que el precio esté más bajo. Y es la gran disputa, de alguna manera, una organización como la OPEC, que nació a instancia de Venezuela, Venezuela es país fundador, y que desde que nació Estados Unidos ha intentado destruirla de todas las maneras posibles. Pero bueno, es el conflicto digamos, el conflicto por la energía, que es la derivación de lo que empieza a ser una escalada cada vez más grande en toda Europa entre la OTAN y Rusia. También te quería consultar justo acá, lo busqué rápido. Venía una noticia muy importante de Emiratos Árabes hace unos meses atrás. Había aceptado la venta de petróleo, no necesariamente la divisa de dólares. Eso es muy importante capaz para la circulación de otras divisas y la competencia Bueno, comercial. es que ahí está la gran discusión, otra gran discusión, que es si se da el proceso de dolarización, porque Arabia Saudí, con el comercio petrolero en los 70 con Estados Unidos, de, de petróleo por dólar, que inició el petrodólar, pasó del patrón oro al patrón dólar, y ahora la posibilidad, el coqueteo constante que hace Arabia Saudí por decir, bueno, yo le voy a vender todo mi petróleo a China en yuanes. Total. Y distintos países intentando generar acuerdos para bypassear el esquema de sanciones. Recordemos, Lautaro, hoy por hoy, todos los países que están sancionados, Rusia, Venezuela, Irán, utilizan Emiratos Árabes como un nodo financiero eh, para saltear el esquema de sanciones aplicado a estos países. Es decir, es como un país que Estados Unidos no sanciona y que a la vez es una gran usina de lavado de dinero, tan así que ahora acaba de salir un informe donde aparecen, por ejemplo, toda la plata que se robaron los funcionarios afganos de la reconstrucción de Afganistán, está gran parte en casas y mansiones en Emiratos Árabes, plata del narco, plata de sobornos en distintos lados, está todo en Emiratos Árabes Unidos y nadie toca eso.
Bueno, vamos a mandar un saludo a Daniel Esteban de Vila, que está en nuestra querida Trevelin, hermosa Trevelin. Siempre que leo que David está en Trevelin, me da una envidia terrible. Para el que no conocen alguna vez, vayan a Trevelin. Está en la cordillera de los Andes, del lado de la Patagonia. Ahora debe estar otoñal con todas esas hojas caídas, con todo, ya no sé si habrá empezado a caer nieve o por lo menos agua nieve, hay viñedos por ahí, hay lagos, hay ríos, se puede hacer de todo, hermoso Trevelin. Bueno, nuestra querida Beatriz Pulido, no sé si está Salomón Krakenberg, que siempre está por ahí, Gilberto Pérez Meléndez, Martín Muñoz, le mandamos todos saludos a todos ellos y bueno. Dejen sus me gustas y en un poquito menos de una hora está Adrián Celaya por el otro lado con un vivo hoy que va a seguir profundizando sobre el tema de la semana, diríamos, el tema del año, que es el papel de China en el conflicto que se viene ahora entre Rusia y directamente la OTAN. Los dejo con Lautaro y con Adrián. Menos de una hora. Por favor, si ven esto, le dan me gusta, lo comentan, lo comparten con todo el mundo y se suscriben. Así que, chau, chau, Lautaro. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos.